buenas noches y bienvenidos nuevamente a nuestros estudios en el libro de Jonás. El día de hoy vamos a retomar la historia del profeta en donde la habíamos dejado, y entre las cosas que vamos a aprender es cómo nuestras decisiones siempre tienen una repercusión en nuestra vida personal e incluso en las vidas de otras personas, y pueden ser repercusiones tanto para bien como para mal. Eso es algo de lo que al profeta le tocó experimentar en los versículos que hoy vamos a estudiar. Voy a comenzar con el versículo 4. Habíamos visto cómo Dios hizo un llamamiento a Jonás y él había tomado la equivocada decisión de tratar de huir de ese llamamiento, subirse a un barco y marchar rumbo a Tarsis. Ahora vamos a ver qué es lo que continúa en la historia en el versículo 4. Dice así: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Así comienza el pasaje que vamos a estudiar. Lo primero que vemos es que hay un gran pero, de esos pero tan importantes y tan drásticos en varios pasajes de la Biblia, porque Jonás tenía su propio plan. Todo parecía favorecer la suerte de Jonás. Bajó a Jope, había un barco prácticamente listo para zarpar y todo iba viento en popa para el profeta. Y de pronto tenemos un pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Con esa sencilla frase vemos cómo Dios toma las medidas necesarias para hacer recapacitar al profeta y volverlo de su locura a la sensatez. El medio que utiliza Dios en este caso para la corrección del profeta Jonás es una tormenta. Aquí se habla de que literalmente Dios arrojó un gran viento al mar, y estando en el mar, ahí en el mar Mediterráneo, pues seguramente era frecuente el que las embarcaciones tuvieran que enfrentarse a tempestades, a vientos, al mar cuando se embravecía. Pero vamos a ver por esta frase y por otras que van a salir más adelante, que en el caso de la historia de Jonás no es una tempestad natural o normal, no surge por mera casualidad, sino que es una tormenta producto de la intervención de Dios, que sale directamente de la mano poderosa de Dios, y lo vamos a ver también por la forma en la que van a reaccionar los marineros. Aquí se nos deja claro ya la intensidad, el poder de esta tormenta, porque dice ahí que se pensó que se partiría la nave. ¿Sí? Hasta ese punto llegaron a considerar que el barco podría de pronto perderse, ¿no? o experimentar graves daños. La primera lección que podemos tomar de este primer versículo antes de continuar es que nunca podemos desobedecer los planes de Dios o ir en contra de su voluntad sin estar preparados para la tormenta que se puede desatar inmediatamente después. Así lo vivió el profeta y así lo tuvo que aprender por la mala. Él quiso desobedecer, ir en contra de lo que Dios le había establecido claramente, pues ahora tiene que cosechar esa consecuencia para su propia persona, una terrible tempestad. Y es algo que aplica a todos aquellos que somos creyentes o siervos del Señor. Bueno, vamos a pasar ahora al versículo 5. Dice: Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Bueno, primeramente tenemos la reacción de los tripulantes de la nave. Vemos que hay un miedo en ellos muy grande, y eso nuevamente nos hace recordar la naturaleza inusual de esta tormenta, porque eran marineros
seguramente experimentados, habían pasado mucho tiempo navegando en alta mar y con toda probabilidad ya les habían tocado tempestades o vientos fuertes, pero nunca una tormenta como la que Dios está mandando aquí. Entonces de pronto estos marineros experimentados empiezan a sentir temor y una de las reacciones que tienen es clamar cada uno de ellos a sus dioses. ¿Sí? No se nos dice si los navegantes eran de diferentes nacionalidades y cada uno tenía su propio dios, o probablemente todos eran fenicios de ahí de la región de donde había salido el barco, pero sea como fuere, parece que cada uno tenía su propia deidad encargada de los asuntos del mar, o tenía cada uno, en palabras nuestras, un santo de su devoción, ¿no? Entonces, a ese Dios ellos estaban clamando, intentando obtener una respuesta. Y no solo eso, sino que a la vez que presentan sus súplicas a las diferentes deidades que ellos conocían, por el otro lado también hacen un esfuerzo por solucionar las cosas por ellos mismos, porque dice ahí que empezaron a echar al mar la carga que había en la nave. Es probable que el barco que haya escogido Jonás fuera un barco de mercancías que viajaba para traficar, ¿no? Para llevar esas mercancías hasta Tarsis. Y ahora vemos aquí que incluso en su temor, en su desesperación, los marineros están dispuestos a echar por la borda las ganancias o los bienes materiales con tal de salvar la nave y sus vidas, aligerando la nave de la carga que llevaba. Ahora es ahí donde de pronto se contrasta la actitud de los marineros con la actitud de Jonás, porque mientras ellos temen por su vida y están ocupadísimos tratando de salvar la nave, ¿qué es lo que hace Jonás? Dice la segunda parte del versículo 5, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces, dos cosas ahí. Primero, que Jonás sigue descendiendo. Dijimos en uno de los videos anteriores que es un verbo que se repite mucho con respecto a Jonás. Desciende a Jope, desciende al barco y todavía sigue descendiendo aún más. Aquí desciende a la bodega, al interior de la nave. Se nos dice que hizo esto muy probablemente cuando ya había empezado la tempestad, quizá con el deseo de esconderse y ahí en lo oculto entregarse al sueño, y se había echado a dormir. Entonces es notorio, ¿verdad?, el contraste entre los marineros y Jonás. Unos temen por su vida y a Jonás parece que no le interesa en lo más mínimo morir, porque a mí me pareció curioso ese detalle de que quizá Jonás realizó esta acción cuando la tormenta ya había comenzado, ¿sí? Entregándose así al castigo, al juicio de Dios, entregándose prácticamente a la muerte, ¿no? Empezó la tempestad, pero pues a él no le importa mucho, sencillamente baja a la bodega y se entrega al sueño. Más adelante vamos a ver que este sueño de Jonás era muy profundo, porque imagínense con el ruido del viento, el ruido de la tempestad, y a pesar de eso él pudo conciliar el sueño. Y algo importante a mencionar es que vamos a ver aquí que no siempre el dormir de una forma profunda no siempre es resultado de una buena conciencia, que es verdad. A veces los creyentes tienen ese beneficio, esa ventaja de que por tener una conciencia limpia pueden descansar profundamente. Pero Jonás no estaba del todo tranquilo en cuanto a su conciencia. Más bien el sueño profundo que le va a embargar es resultado de una depresión y angustia profundas. La depresión también tiene ese efecto en las personas, causar sueño prolongado. Y esto es algo que se sabe muy bien, la psicología lo entiende muy bien y tenemos aquí un Jonás pues también muy deprimido, muy triste por la decisión que tomó de desobedecer al Dios al que él temía, el Dios al que él servía, y también quizá Dios en un acto de su compasión hacia su profeta
le permite entregarse al sueño de esta manera para hallar un ligero descanso entre todas las cosas que le aquejaban. En el versículo 6 vamos a ver que el patrón o el capitán de la nave encuentra a Jonás ahí. Le voy a leer el versículo 6. Dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Esta persona es la que o era dueño de la nave o era alguien con responsabilidad, ¿no? Probablemente el capitán del barco. Y tal vez encuentra a Jonás porque lo estaba buscando o porque estaba buscando las mercancías para arrojarlas al mar. Eso no tiene mucha importancia. Pero cuando finalmente encuentra a Jonás, hay una pregunta, ¿verdad?, que refleja su indignación, su asombro, incluso tal vez su curiosidad. ¿Qué tienes, dormilón?, le dice a Jonás, como dando a entender, ¿qué haces aquí? ¿Cómo es posible que mientras todos estamos allá tratando de salvar el barco, tú te atreves a venir aquí y dormir en un momento tan importante como este? Este es el sentido de la pregunta del capitán. Y luego le hace una exhortación que llama bastante la atención, porque le dice a Jonás: levántate y clama a tu Dios. Nuevamente observa esas palabras: de un marinero gentil al profeta de Israel. Levántate y clama a tu Dios. Y hay una ironía muy grande, ¿verdad? Porque debería de ser al revés. Debería ser el profeta el que exhorta a un gentil a levantarse y clamar al Dios verdadero. Pero aquí es al revés. Eso nos muestra un poquito el grado hasta el que había descendido Jonás. Hasta el punto de que un marinero pagano que no conocía a Dios le tiene que exhortar diciendo: bueno, ahora levántate e invoca a tu Dios. Seguramente esas palabras fueron una punzada en la conciencia de Jonás, porque se parecen mucho a las palabras que Dios le había dicho: levántate y proclama contra Nínive. De hecho, los comentaristas dicen que en el texto original son las mismas palabras, exactamente las mismas. Entonces vemos cómo Dios aquí va a usar la tempestad y los marineros para redarguir a Jonás en su conciencia. Y lo vemos aquí con esta primera expresión. ¿Para qué quería el marinero que Jonás hiciera esto? Pues porque probablemente el Dios de Jonás sí escuchara su petición y la tempestad se calmaría, ¿verdad? Dice el marinero: quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ahí hay otra frase que es muy profunda. Aparentemente no hay mucho que comentar, pero me llamaba la atención una notita de un escritor, de un comentario al libro de Jonás, que dice que esa frase en realidad podría ser el tema o la esencia de todo el libro. Quizá Dios tenga compasión y no pereceremos. Y lo vamos a ver en cada uno de los capítulos. Aquí en este capítulo 1, el marinero dice: bueno, tal vez el Señor se apiade de nosotros y la tormenta no nos quite la vida. En el capítulo 2, Jonás va a experimentar algo parecido, porque cuando es echado al mar, él podría apropiarse de estas palabras y decir: bueno, quizá el Señor tenga compasión de mí y yo no voy a perecer aquí en lo profundo del mar. Y de hecho estas palabras se parecen mucho a las palabras del rey de Nínive en el capítulo 3, donde él también dice: bueno, vamos a ayunar, vamos a arrepentirnos y quizá el Señor tenga compasión de nosotros y no pereceremos. El mismo sentido. Y en el capítulo 4, esa va a ser la lección que Dios le querrá enseñar a Jonás. Yo tengo compasión de las personas y muestro esa compasión para que las personas no perezcan. Entonces es un lema que, nuevamente se lo repito, prácticamente muestra la esencia del mensaje de todo el libro de Jonás. Dios es un Dios que tiene compasión para que las personas, independientemente de su nacionalidad, no perezcan. Ahora, antes de pasar al versículo 7, imagínense cómo reaccionó Jonás a la petición del marinero.
¿sí? No sabemos si lo obedeció, no sabemos qué hizo inmediatamente ahí Jonás, pero sí sabemos que Jonás no podía invocar a Dios, no podía clamar a Dios, porque su desobediencia y su huida le estorbaban, ¿verdad? Eso era un impedimento para que en este punto él clamara a Dios. Entonces, versículo 7 dice así: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces, como las oraciones a sus dioses no han funcionado, como tirar la carga por la borda tampoco funcionó, dicen los marineros: bueno, pues hay que averiguar por qué los dioses están enojados, por causa de quién ha venido esta tormenta sobre nosotros. Y para encontrar respuestas recurren a las suertes, a un juego de azar, ¿no? Esto era algo muy común en el mundo antiguo. Se utilizaban al parecer unos pequeños dados que daban una respuesta afirmativa o una respuesta negativa. Y cada uno de los marineros fue pasando y seguramente todos fueron descartados hasta que nada más quedó Jonás. Esto me hacía recordar un versículo en el libro de Proverbios. Usted puede buscar la cita en 16:33. Dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová viene toda decisión. O sea, es el Señor el que da el resultado. Él es el que tiene control, aun cuando las suertes se echan en el regazo, dice el texto. Y aquí el Señor muestra su control y su soberanía apuntando a Jonás, ¿verdad? Descartando a todos los demás y señalando, como si el Señor dijera: Él es la causa por la que la tempestad ha venido sobre ustedes. Algo que también quisiera mencionar aquí es que ahora vemos cómo la desobediencia de Jonás trae consecuencias no solo para él, sino que su error también termina afectando a otras personas a su alrededor, porque por esa razón también los marineros estuvieron en peligro a causa de la tempestad, y la causa de todo esto era la desobediencia de Jonás. Bueno, versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Después de que las suertes habían señalado al profeta Jonás, ellos prácticamente inician un interrogatorio. Bueno, decláranos, si tú eres la causa, ¿por qué? ¿Sí? Primero le preguntan por su oficio. Hasta ese momento tal vez ellos ignoraban a qué se dedicaba Jonás, probablemente lo veían como un mercader más, o un negociante que emprendía un viaje pues por alguna ganancia en cuanto a lo mercantil, pero ahora ya tienen duda, ¿no? Seguramente se dedica a algo diferente que provocó la ira de los dioses. Y también le preguntan, aparte de su oficio, de dónde venía, cuál era su tierra, de qué pueblo era. Probablemente esas preguntas estaban dirigidas para averiguar entonces cuál era el Dios ofendido, ¿sí? Porque cada país, cada pueblo, desde su punto de vista de ellos, tenía su propia deidad. Y entonces Jonás responde en el versículo 9. Él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Es un versículo importante porque primero Jonás declara su nacionalidad. Soy hebreo. Ese era el título que englobaba a todo el pueblo de Dios, a todos los israelitas. Los israelitas siempre usaban esa palabra cuando querían identificarse delante de un gentil. Si no decían soy israelita o soy judío, ellos usaban la palabra hebreo. Pero además de eso, añade diciendo: temo a Jehová, porque aunque tal vez los navegantes sabían que el Dios de los hebreos era Jehová, en esos tiempos había mucha idolatría en el pueblo de Israel. Y temían a Jehová, pero también servían a un montón de ídolos. Entonces Jonás deja claro: sí soy hebreo, pero el único Dios al que temo es
Jehová, ¿sí? Soy diferente a esas otras personas que tienen muchos dioses dentro del pueblo de Israel. Entonces vemos también que hace referencia al nombre de Dios y aparte de eso expresa este título que le corresponde al Señor, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Entonces aquí queda más que claro, ¿verdad? Que el Dios de Jonás era el que había mandado la tempestad, porque es el Dios del mar, porque es el Dios de los cielos, porque es el Dios de la tierra, el que tiene soberanía sobre todas las cosas. Y el último versículo que vamos a considerar es el 10. Fíjese lo que dice. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Entonces, el temor de ellos todavía va en aumento, ¿verdad? Dice el versículo 10, temieron sobremanera, de una manera que tal vez no podríamos explicarlo. Pero lo curioso aquí es que el temor de los marineros empieza a cambiar. Habían empezado sintiendo miedo por los vientos, por la tempestad, pero ahora poco a poco ese temor empieza a colocarse o a enfocarse en el Señor, en el autor de la tempestad. Y esa era una diferencia muy grande entre Jonás y los marineros. Ellos temían la tempestad, Jonás dice yo temo a Jehová. Pero gracias a la declaración que ha hecho el profeta, poco a poco el temor de los marineros también se empieza a convertir en temor hacia Dios. Y eso es algo muy bueno. Entonces vemos que Dios aquí también está cumpliendo un propósito al manifestar su nombre a los gentiles, al hacer que estos marineros de pueblos paganos empiecen a sentir reverencia también hacia el nombre de Jehová. Y le dicen al profeta, ¿por qué has hecho esto? ¿Sí? Es una pregunta un poquito recriminatoria, ¿verdad? Una pregunta de desaprobación, como diciendo, ¿qué hicimos nosotros para que tú cometieras una desobediencia tan grande y que ha traído tan grandes consecuencias que nos afectan también a nosotros? ¿Sí? Otra acusación también a la conciencia de Jonás. Pero vemos al final del versículo 10 que en este punto Jonás ya lo ha confesado todo, ¿sí? Ellos sabían que Jonás huía de la presencia de Jehová. ¿Y cómo lo sabían? Porque Jonás ya se los había declarado. Entonces, hasta este punto, donde vamos a detener la exposición, la tormenta ya cumplió una parte de su objetivo, hacer que Jonás confiese su desobediencia y su huida. Ha aceptado su error, ha sido sincero con los marineros, en cierta forma ya está acorralado, sabe que intentar huir es en vano, que Dios no lo va a dejar, porque Él tiene control en ese momento de la situación, de la tempestad, de todo, y al menos el profeta ya dio el primer paso, reconocer su error de que estaba intentando huir de la presencia de Jehová. Si usted quiere averiguar qué es lo que va a pasar con Jonás y los marineros y cómo la ira de Jehová va a ser aplacada por el pecado de Jonás, entonces no se pierda el siguiente estudio que vamos a tener en los versículos siguientes. Le mandamos un saludo, esperemos que estén ustedes bien y nos vemos hasta la próxima.